Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 2 de la semana 3 de Prepa en Línea CEP. Comienzo a compartir con ustedes mi pantalla y listo, aquí estamos. El módulo lleva por nombre Textos y Visiones del Mundo y esta es la semana número 3. Tuvimos ayer nuestra primera sesión en donde fue bastante interesante conocer los recursos que nos ofrece la plataforma, incluso algunas de sus preguntas como si el audio tenía que durar cierto tiempo, ¿verdad? Que se fueron presentando conforme han intentado desarrollar sus actividades. Eh, mi idea era el día de hoy poderle dar em, prioridad a las preguntas y después desarrollar las actividades. Esta es la forma en la que quería trabajar. Sin embargo, viendo que no tengo ahorita a alguien conectado, esperemos que se me hayan conectado, voy a hacer para no perder la secuencia ni quedarnos sin participaciones, voy a hacer la presentación sobre las actividades a desarrollar esta semana. Primero que nada es la sección de bienvenida. He recibido muchísimas aportaciones en foros y eso me da muchísimo gusto. Ya, ya me queda claro que están haciendo uso del foro aprendiendo para lo que sirve y eso me da muchísimo gusto. Que están incursionando en la literatura, muchos de ustedes lo han compartido, ¿no? De manera muy honesta y se los agradezco. Nunca había leído un capítulo completo o no me había esforzado y algunos de ustedes también han cambiado su percepción con respecto a la lectura y a la literatura sobre todo. Eh, Después vamos a hablar sobre la forma de trabajo, recomendaciones de la semana 3 y la sección de dudas. Aquí es lo que les decía de la parte del foro, ya dominamos esa parte. Es bien importante que sepan que de acuerdo a la fecha en la que tú estás subiendo tu actividad, el día de la semana, pues contamos a partir de ese día 72 horas para poder esperar una calificación y retroalimentación. Hoy es viernes, entonces quienes suban actividades el día de hoy esperan recibir su evaluación y su retroalimentación de martes a miércoles de la siguiente semana, ¿ok? Y así sucesivamente. También quiero enfatizar un poquito, la siguiente semana todavía recibimos para quienes se atrasen en subir sus actividades. Llegó el domingo y no lo logramos subir a tiempo, no pasa nada, para eso estamos para apoyarlos, solamente sí que no se te junten con el proyecto integrador y entonces podemos solicitar la extensión lunes, martes o miércoles, aquí está, ya estando sobre semana 4, lunes, martes o miércoles, extensiones solo de semana 3, ¿ok? El uso de rúbrica es bastante importante. Yo les hago mucho énfasis en el uso correcto de la ortografía, que es un común denominador. El foro, incluso algunas personas me están escribiendo preguntas y no veo el signo de interrogación al comenzar la pregunta, solamente al final o la admiración. Hay quien está usando solo mayúsculas. Todos estos pequeños detalles están dentro de las rúbricas, por eso mi invitación a revisarlas siempre antes de subir su actividad. ¿Ok? Y ahora sí, vamos directo a plataforma para hablar de la actividad integradora 5 y la actividad integradora número 6, que en esta ocasión tiene modalidad de foro. Veamos. Aquí estamos ya en plataforma. Semana número 3. Y mi recomendación siempre es analizar cada uno de los recursos y entonces desarrollar actividades formativas, que son las que estoy señalando en este momento: literatura, actualidad y sociedad, literatura y estética y el cuestionario socioemocional, igual que la actividad socioemocional. Una vez que las completé también ya empiezo a desarrollar mis actividades. Son como ejercicios, como prácticas diarias y entonces la Olimpiada ya resulta ser la actividad integradora. ¿Ok? Literatura clásica y situaciones actuales. Entonces, es cierto que cada texto se ve influenciado por el autor, por su entorno, por cuál era su contexto
no nada más de su casa, sino de su lugar de origen, sino también de su país y lo que acontecía alrededor de él en el mundo. Todos estos factores influyen tanto en la forma, en la intención del autor como en la percepción de nosotros. Al estar leyendo autores que no son de nuestra época, pues debemos identificar cuáles eran las características de la época de ellos para poderlos relacionar con la nuestra. Y es por eso que en esta ocasión lo que vamos a hacer es justamente identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Sí, ya vas a escribir tu texto literario. Ok, lo que debemos hacer es descargar, perdóname, antes de descargar es leer esta breve reseña de las nubes. Es una reseña como tal, una sola página, y posteriormente vamos a leer de la página 1 a la 22 aquí. Podemos pensar que, wow, voy a leer 22. Bueno, sí, pero aquí la primera te habla de los personajes, el tipo de letra es enorme. ¿Y qué creen? Literalmente estamos leyendo un guión. Entonces nos va dando detalles como se usaban carros de guerra en las carreras, como se tapa otra vez y sigue durmiendo, ¿ok? Entonces finalmente todo ello nos va a poner en contexto y en la escena literalmente de lo que estamos viendo. Es de la página 1 a la página 22, aunque el recurso viene hasta la 61. En el caso de uno de sus compañeros que me dice, tengo un problema para poder leer, me canso mucho de estar leyendo. No te preocupes, puedes buscar aquí en el explorador, ¿ok? Las nubes, audiolibro. ¿Y qué crees? No pasa nada. Hay un video, hay otro video. Miren, solamente en una búsqueda encontramos 4 videos. Así que cuando se quieren hacer las cosas, Internet nos ayuda y es la manera de usar las herramientas, las TICs, pues para a nuestro favor, ¿no? Aquí está. Es otra manera, aunque mi recomendación siempre será leerlo, pues sí, puede ser que tengas algo especial y pues digas, bueno, prefiero el audio. Aquí está. Una vez que hicimos ya la lectura de los dos textos, vamos a descargar el archivo de Word donde me van a dar la secuencia de lo que debo hacer. Primero que nada, me invitan a identificar el argumento, los personajes, ¿ok? Las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes. Y hay que mencionar de manera general y explicar si esas características las podemos reconocer en otras personas en la actualidad, ¿ok? ¿Qué situaciones graciosas o divertidas encontraste en la historia? ¿Y qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? En el punto número 2, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adoptado al contexto actual. Vas a poner esta misma escena, ¿cómo lo vivirías? ¿Ok? Vamos a hacer una metacognición, es decir, estos conocimientos, estas ideas las voy a poner en nuestro escenario. La recomendación es utilizar una estructura correcta aquí. Los recursos que nos ofrece la plataforma en esta semana. Aquí estamos. Van a ser esenciales para que puedas tú mismo crear tu cuento. Aquí, producción de textos. ¿Ok? Lo que debemos identificar, el escritor que quiere conocer, cuál es el tema que quiere escribir, los posibles lectores y la estructura del texto. Tú vas a ir armando el esqueleto de tu cuento con esta planificación y después entonces sí trasladamos esas ideas en papel y también en audio, que es la parte verbal, ¿ok? Debemos revisar que tenga coherencia, ¿ok? Y así estaremos diseñando nuestro propio texto literario. Ahora sí, continuando con la
instrucciones, subo el audio a la nube, otorgo los permisos necesarios para que otras personas puedan verlo y aquí coloco el link. Y en el inciso E escribimos el cuento. Ojo, ya es al escribirlo tú puedes incluso mejorarlo. Aquí dice adecúa y mejóralo en comparación a como lo hiciste de manera oral. Y luego viene la tercera parte, que es donde nos invitan a reflexionar. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Y hay que justificar sus respuestas, no es nada más decir cocido, si fue difícil, no fue difícil, si las encontré, por qué razón lo estás diciendo y basándote con los recursos que hemos analizado en la semana, pero además utiliza esas palabras, utiliza esos conocimientos que hemos adquirido. En el inciso B dice, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Justifica tu respuesta. Inciso C, ¿qué diferencia encontraste entre contar tu cuento en el audio y escribirlo? ¿Cuál de las formas de la narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más a ti? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura? Y viceversa. Es un análisis de lo que hiciste, en realidad es una reflexión. Eso está muy fácil. Recuerda que algo en lo que les estoy haciendo mucho énfasis es el uso de la ortografía, por favor. Word nos da una herramienta de revisión, revisar y vamos a editor. Y ahí nos dice puntuación del editor 100, o sea que no tengo errores ortográficos. Voy a poner aquí el caso de la palabra el y el caso de la palabra sí. El libro no era para... Aquí te puedes dar cuenta que tu mismo corrector no te va a marcar un error ortográfico en la palabra el, porque puede ser un artículo, aquí el artículo, el, la, los, las, el libro, estoy hablando de un objeto. Sin embargo, aquí en él ya hablo de un pronombre personal y aquí sí me está marcando un error gramatical y dice el libro no era para él, el segundo tendría que estar acentuado. Se convierte ya entonces en una regla ortográfica y también en una regla gramatical. ¿Ok? Esos son el tipo de detalles que además de poder utilizar la herramienta de revisión, tú vuelves a dar otra leída para no encontrar estos detalles, ¿ok? Y bueno, ya realizamos nuestra actividad, le damos la nomenclatura que nos indican aquí las instrucciones. ¿Cuál es la nomenclatura que nos indican las instrucciones? Hago énfasis y yo lo que podría hacer y recomendar es copiar y pegar. Solo cambia por tus apellidos y tu nombre. Y listo, ya no tienes problema con la nomenclatura final. ¿Ok? Y la actividad número 6 tiene una modalidad de foro, por cierto, bastante participativos. Gracias. La idea de poder participar en el foro es justamente exponer nuestra opinión con respeto y justificando por qué lo estoy haciendo, ¿ok? Y son 5 participaciones como mínimo. La recomendación es que no hagas en una sola aportación en un solo día tus 5 aportaciones, ¿ok? Antes que otra cosa, aquí está... Aquí, consulta la rúbrica, por favor, vamos a analizarla juntos. Y me gusta siempre hablar de el ideal que es el 10, todos queremos llegar al 100. ¿Quién tiene un 100? Una persona que realiza 5 o más aportaciones considerando dar respuesta justificada al planteamiento. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Punto número 2. Describir con sus palabras. Esto es importante. Ya encontré algunos casos en los que están copiándome hasta las respuestas de foro de otros compañeros en otras generaciones. Poquito triste, poquito desalentador, pero pues bueno, ahí está presente y quiero decirte que cuando te sientas en esa situación, cuenta conmigo, mejor te ayudo a hacerlo. Necesito que trabajes, necesito que lo desarrolles, pero pues no es
No es ético y no es la idea. ¿Quién está aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo a copiar y pegar? No, no es el propósito. Por eso aquí nos hacen énfasis en que sea con tus propias palabras, ¿ok? Justificar si los contenidos de los sitios dados se pueden considerar literatura. Ojo, aquí también regreso a los recursos que nos ofrece la plataforma. Aquí está, aquí está. Uno de ellos dice literatura en Internet. ¿Cómo puedo considerar un artículo como literario si está en Internet? Entonces, partiendo de ese punto, entonces sí, voy a poder justificar mi respuesta. Explica si se puede o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas con el uso de las TICs. Hay alguien que me mencionaba acerca de los cómics, ¿no? Y como si es cierto, pues a veces hasta ¡pau! ¡Pim! ¿No? Cuando, por ejemplo, alguien me compartió de Batman, de sus cómics, pues claro que también sientes esa emoción se logra y por qué. Lo que debemos hacer es responder y justificar. Dar réplica con fundamentos a la aportación de por lo menos uno de sus compañeros. No es nada más decir estoy de acuerdo contigo, compañero o compañera, opino es esencial la experiencia estética. ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Dónde puedo ir a checarlo? ¿Ok? Eso es justificar. La parte actitudinal es atiende en su totalidad a las instrucciones para participar, se maneja con cortesía y muestra apertura a las aportaciones de sus compañeros, sus opiniones son originales y cita la referencia en caso de que se retome la información de las fuentes. La parte comunicativa organiza la información de manera clara, coherente y precisa. Atiende a las normas para la comunicación en entornos virtuales, es decir, la netiqueta, y no contiene errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Viene la gramática también. Entonces, si hubiera sido el caso en el de la palabra acentuada él y él, ya no aspiro aquí, ya me voy cambiando por acá. Y la parte colaborativa ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Si lo hiciste en un solo día, pues ya estará tu calificación por acá en 10 puntos en lugar de 20, 15, ¿ok? Y la parte del pensamiento crítico, identificas y expresas que es una experiencia estética a partir de la literatura, reactivas aprendizaje sobre la búsqueda de información confiable, reactivas aprendizaje sobre la relación que tienen las TICs y finalmente integras sus aportaciones y aspectos relevantes de las de sus compañeros para responder al planteamiento detonador. Estos son los factores que me hacen tener un 100 al final, ¿ok? Y están repartidos pero también en caso de no ser así, pues también aparece el estudiante no participa en función de las preguntas detonadoras, se detecta plagio en sus participaciones o no cumple con criterios mínimos, pues también tiene un rango en no evaluable, ¿ok? Y así en intermedio. Ahora sí, regresando al foro, la cuestión entonces es participar en 5 ocasiones. En la primera aportación es únicamente describe con tus propias palabras qué significa experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Hasta me puedes hablar de tu experiencia en esta semana. En la segunda aportación voy a analizar estos dos recursos, acción poética y zona negativa, y voy a analizar si pienso o si yo comento, si considero que los contenidos de estos dos sitios pueden considerarse literatura. Si me dices que sí, explica por qué, tomando en consideración los recursos de la plataforma, ese lenguaje y esos aprendizajes adquiridos. Y si me dices que no, también tomando en cuenta estos aprendizajes adquiridos, ese mismo lenguaje, sustenta tu respuesta. ¿Ok? En la tercera participación dice, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TICs. Ahí están los cómics, ahí están esos poemas, ahí están esos audios, ¿no? Y en la última contribución responde al planteamiento, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Y listo, ya tuve mis 5 participaciones, puedo hacer una por día, 2 por día, ¿ok? Y listo. Aquí ya no hay más que esperar a que si ya tienes tus 5 participaciones, porque empezaste participando lunes, martes, miércoles, jueves y hoy lanzaste tu quinta participación,
Perfecto, hay que esperar a que termine esta actividad y sigan interactuando nuestros compañeros todavía hasta el día domingo y el día lunes tendrás tu evaluación. En realidad serían hasta el miércoles recibir evaluación, pero pues sí, casi siempre tienen 24 horas después de su entrega su actividad evaluada, entonces pierdan cuidado por ello, ¿ok? Y dejo de compartir pantalla. Yo no sé si tenemos otra sesión o como esta se pospuso porque el miércoles no pudimos tener la regular. Es muy probable que por eso no hayan asistido. No me había pasado, pero no pasa nada. Estaré muy pendiente a sus participaciones, estaré muy pendiente a sus preguntas, a los foros y cuenten con mi apoyo, ¿ok? Aquí estaré para ustedes. Mm, Bueno, entonces voy a dar por terminada la sesión. Duró un poquito menos de lo previsto, pero es porque no hay aquí alguien conectado. Sin embargo, voy a revisar en plataforma si se enviaron los mensajes, todo lo demás. Sin embargo, pues estaré pendiente de los foros, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana, miércoles y jueves, 7:30 de la noche. ¿Ok? Linda tarde.